Reporteros MX. Me congratula, emociona y privilegia que la primera entrevista que hago en este noticiero en el gobierno, en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, sea con usted, doctor Valderas. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va? Pues nos tocó, Manuel, así son las fechas. Te recordarás que hubo un cambio legal. Andrés Manuel tomó posesión el 1 de diciembre de 2018, que era un periodo muy largo. No es que hoy haya sido realidad tan corto, porque Andrés Manuel ganó el proceso electoral en julio de 2018 y prácticamente se tuvo que esperar julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses para tomar posesión. Ahora la doctora Claudia Sheinbaum gana las elecciones de manera arrolladora. Hay que echarle sal en la herida a los que todavía no aceptan, que son una minoría muy menor, un grupúsculo en este país, en principios de junio. 2 de junio, junio, julio, agosto, septiembre, y toma posesión el 1 de octubre. En realidad, son nada más un mes de diferencia. A mí me sigue pareciendo mucho 4 meses. En otros países, recordemos la llegada de Pedro Sánchez, en el cual pierde una moción de censura el gobierno del derechista Mariano Rajoy, muy amiguis del PAN, todo ese Partido Popular español, el viernes. Y para el fin de semana tuvo que desalojar el Palacio de la Moncloa, que es donde vive el primer ministro, en este caso Pedro Sánchez, y pues le dieron de viernes a lunes para desalojar y Pedro Sánchez tomó posesión inmediatamente. Eso sucede en otros países. En este caso, bueno, pues tuvimos que esperar y por eso es que coincide que hoy, 2 de octubre, que no se olvida, y tan no se olvida que es la primera vez que vemos que a la llegada de una presidenta de la República pide disculpas a nombre del Estado mexicano por las tiznaderas que hicieron, Manuel, hay que decirlo, priistas, porque fue el priista asesino Gustavo Díaz Ordaz el que mandó masacrar y reprimir a los jóvenes que participaron en esa gran lucha por apertura democrática en 1968. Entonces, bueno, pues coincidió que nos tocó hoy la primera mañanera, estuvimos en Ciudad de México, no nos pudimos ver, Manuel, pero bueno, yo estuve ahí en el Congreso, no en el Pleno, viendo la toma de posesión, me tocó ver, pues no puedo mentir, con una cierta satisfacción, la soledad, tan soledad de la ministra Norma Piña, y después estuvimos ahí en el Zócalo, ahí con la presidenta, con esta ceremonia magnífica, con la entrega del bastón de mando, y pues se cierra un ciclo, se abre uno nuevo, como todos los ciclos en la vida de las personas y de las sociedades, le estamos apostando a mejorar. No es casual que la doctora Claudia haya marcado desde su campaña electoral que su objetivo era la construcción del segundo piso de la 4T. Y todavía hay opositores, Manuel. Hoy veía un tuit de Tere Vale diciendo que ni siquiera había habido un guiño a la otra mitad de la población. Que uno dice, ¿what? ¿Horas qué? ¿Cuál mitad de la población? Esta señora está totalmente fuera, está hasta llorando, o al menos esa da la impresión en su tweet, pero me da risa porque fíjate que la oposición, aquí lo tengo, mira, Tere Vale, A ver, dice, vamos a hacerle zoom, a ver. mira, lo acerco, ahí está, mira, ahí está. Y lo leo porque es muy evidente, mira, dice, ni un solo guiño a sumar, consensuar. No. Solo un viva la 4T. La otra mitad no existimos.
como hace 6 años, como hoy, ella y él gobiernan solo para sus seguidores. Mira, yo creo, Manuel, que esto ejemplifica mucho la negación de la realidad de la oposición que durante 6 años vivió en una burbuja, que sigue sin comprender, que no van al Zócalo, que no hablan con la gente, no platican con vendedores ambulantes, no platican con la gente que llega. A mí me tocó ver en el Zócalo, Manuel, gente que tomó el avión desde Estados Unidos única y exclusivamente para estar en la toma de posesión y al día siguiente se regresaban. Pero no es de ahorita. Me ha tocado ver a gente que paga un boleto de avión para estar, por ejemplo, estuve yo en Chicago apoyando la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum y gente en Chicago me decía, no pudieron resolver el problema de votar a distancia y entonces dijeron, pues vamos a pagar un boleto de avión para ir a votar el 2 de junio de manera presencial. Gente que tiene limitaciones económicas, pero que hizo el esfuerzo. Ayer en Ciudad de México había mucha gente de ese tipo que hicieron el esfuerzo de pagar un boleto de avión para estar un día y regresarse al día siguiente. Seguramente ya están, mira, me dice Cornelio Benítez que un doctor viajó desde Croacia para ver a AMLO. Sí, sí lo creo, ¿eh? Sí lo creo. Y acá nos mandan saludos de Hendrix Login desde Las Vegas, Nevada. Pues así las cosas, esta oposición, estos mensajes de un duelo tremendo donde la doctora Claudia Sheinbaum en el Congreso dijo, ¡viva la 4T! O sea, ¿no les ha caído el 20 que Claudia Sheinbaum es 4T? Se sorprenden, ¿no? Y es como los 5,000 trabajadores del Poder Judicial que nos habían amenazado nefastito que venía del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, con el Frente Cívico Nacional, que iban a intentar impedir la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Manuel, ayer en el Zócalo y alrededores, éramos alrededor de 400,000. 400,000. Hoy en la mañanera le preguntaron a la doctora Claudia Sheinbaum, recordarás, la cuestión de la supuesta polarización. Mientras esta oposición se siga creyendo que ellos son la mitad del país, puta, no entendieron nada que en los 300 distritos electorales del país, Morena y aliados ganaron los 285 diputados y diputadas de mayoría de 300. Y no han entendido que de los 32 estados de la República, Morena y aliados ganaron las 2 senadurías de mayoría en 30 estados de la República. Y se creen la mitad. Trabajadores del Poder Judicial le piden a la doctora Sheinbaum recapacitar sobre la reforma judicial que ya fue aprobada. Oye, Manuel, viene una cantaleta de que los trabajadores del Poder Judicial están hiper preparados, que son abogados, que sin ellos, el Poder Judicial, el país, todo el mundo mundial y hasta el sistema solar planetario desaparece. Porque ellos son el ombligo del mundo, son la élite que sabe y nos salen con la jalada de que le piden a la presidenta que recapacite en una reforma judicial que ya cumplió los requisitos legales y que sin ser abogados, ni tú ni yo, ni la mayor parte de gente del público, pues yo les diría a los trabajadores del Poder Judicial, hiper preparadísimos, señoras y señores, esta reforma ya fue aprobada con mayoría calificada en el Congreso, en el Senado y por más de 17 congresos estatales. Sí, doctor Valderas, México merece una oposición de categoría. No porque quiera que regrese la oposición ni mucho menos, pero incluso los gobiernos crecen cuando tienen una oposición responsable, que sea un desafío intelectual, que sea un desafío ideológico, un desafío de proyecto de nación. Y me remonta
justamente a este día histórico que es el 2 de octubre, hoy Claudia Sheinbaum firma un decreto que es, entre otras cosas, el perdón del Estado mexicano, siendo ella la representante del Estado mexicano, a los familiares y víctimas de todo aquel que haya padecido las matanzas de Tlatelolco y demás. Por eso mismo, quiero preguntarle acerca de la visión que para la mayoría de los mexicanos tenemos muy claro nuestro posicionamiento referente al 2 de octubre, pero que dentro de las bocinas del conservadurismo, pues se tiene esta visión. Me gustaría que escucháramos, doctor. Tenía 6 años cuando pasó lo de Tlatelolco. ¿Qué chingado sabe de Tlatelolco? Lo que le platicaron sus amigos, que es una sola versión. Claro. Ella nunca supo quién tiró el primer balazo. Nosotros tampoco sabemos quién tiró el primer balazo. Lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas. Eso sí lo sabemos y yo no estoy sugiriendo que fueron ellos los primeros. No. ¿Ok? Número 1. Número 2, repudia el 2 de octubre con el ataque del ejército. Mismo ejército que ella está arropando ahorita. Y muy empoderada. ¿No? Súper empoderada como comandante de las Fuerzas Armadas, teniendo al ejército en la calle, por lo que justamente los jóvenes protestábamos, porque yo sí era universitario, ¿ok? Claro. Protestábamos y ella ahorita lo está manejando. Entonces... Sí, es una contradicción. Ya la cagó y empezó mal, empezó Tienes muy razón. mal, Es una mal. contradicción. ¿A quién le importa ahí el 68? A Pablo Gómez, Sí, siempre y cuando esté platicando en el Hunan o en el Pie de Cuchón, con un buen vino francés, ¿no? Y sirviendo de instrumento de persecución política. ¿A quién le importa el 68? No, bueno, yo no me imagino ni siquiera al más apátrida israelí decir a quién le importa el holocausto. No me imagino a alguien de la comunidad afroestadounidense decir a quién le importó o a quién le importa actualmente la esclavitud. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el diagnóstico, doctor? Porque tampoco me cuesta creer que así. A ver, me cuesta creer que vamos a estar así los siguientes 6 años en materia de oposición, porque de plano ya me voy haciendo la idea de que Morena va a durar años en el gobierno federal, o qué hacemos, porque de verdad tanta mezquindad en torno a un asunto tan emblemático para mal, pero que es un recordatorio permanente sobre el tema del ejército y demás, se ha reducido a la nada por estas personas, Ángel. Mira, la cara de mi gato lo dice todo. Ya, Kakasraki, como veo, estoy viendo aquí los comentarios en el chat de mucha gente que ya lo rebautizó. Mira, es de una estupidez inmensa y ese es el nivel tan bajo de la oposición. Bajísimo. Tú comenzaste señalando que se requiere una oposición y cuando dijiste de la oposición yo pensé que estabas pidiendo voluntarios que nos pasáramos a la oposición, porque la oposición constructiva, sensata, con amor a la patria, éramos nosotros, Manuel, los que nos tocó luchar contra el régimen autoritario del PRI. Pero este señor, a ver, es que a la presidenta le platicaron, que no sea estúpido, pareciera ser que este señor desconoce que hay libros y que hay documentales. Mira, ¿cómo nos enteramos del 68 los niños y niñas que nos tocó oír lo del 68? Por ejemplo, en provincia, que no estábamos en Ciudad de México, porque en Ciudad de México, bueno, yo tengo testimonios de gente que estuvo en
en primer plano, en el 2 de octubre en Tlatelolco, pues porque era gente de Querétaro que vivía en la unidad Nonoalco Tlatelolco, muy cerca de, por cierto, del edificio Chihuahua, y que nos contaron su vivencia personal. Pero es una estupidez de Alasraqui como pretender decir que tú no puedes opinar de la Segunda Guerra Mundial porque no la viviste, o que no puedes opinar de la conquista española porque no la viviste, o no puedes platicar de Marco Polo porque no lo viviste. Es una soberana estupidez que solamente muestra ignorancia. Las cosas se aprenden en los libros, se aprenden en documentales. Recuerdo de Leobardo López Areche, El Grito, entre otros. Los documentales, ojo, no es ficción, son documentales. Y están las múltiples fotografías de gente asesinada el 2 de octubre. Y que no nos venga con patrañas ese señor, fíjate, es dogma de fe. Ahora resulta ser que los estudiantes, y que eso lo sabe él, que había arsenal de los estudiantes en un departamento del edificio Chihuahua. Bueno, a ver, ¿qué departamento y en qué consistía el arsenal? ¿En resorteras? ¿En pistolas calibre 22 que iban a enfrentar a tanquetas del ejército? ¿A qué iban a enfrentar a militares que traían rifles reglamentarios para la guerra? No fue nada más el 2 de octubre. Ya había habido una represión feroz. Ahí está el bazucazo a la preparatoria de San Ildefonso. Una bazuca, un arma de guerra disparada contra estudiantes que estaban atrincherados en una puerta de madera de un edificio histórico de la UNAM. No fue nada más el 2 de octubre. Y eso de que a quién le importa, pues nos importa a muchos mexicanos. Que a ese señor no le importe, que sea insensible, lo creo. Pero esta cuestión, fíjate nada más lo que dice, quiere, y el otro invitado, que no sé quién diablo sea, ni me interesa, porque asiente. Si a mí me pones a debatir y alguien dice una estupidez y me quedo callado, asiento en esa estupidez. Es el mismo ejército. Patrañas, ¿cómo va a ser el mismo ejército? Ya pasaron 56 años. Con Andrés Manuel López Obrador no se mandó reprimir a nadie, no se utilizó el ejército para reprimir. El ejército de hoy en día, en 2024, cambió, comenzó a cambiar en 2018. Entonces, que no nos vengan con cuentos que es el mismo ejército. No, no es el mismo ejército. Mira, son tan estúpidos que no hacen cuentas. Vamos a poner un militar joven que participó en el 68, joven, 20 años de edad. 56 años después, ¿cuántos tiene ese militar? 76 años. ¿Sigue en activo? Por favor. Y si hablamos de un rango de militares jóvenes entre 20 y 30 años, estamos hablando de gente entre 76 y 86 años. Todos en retiro. No es el mismo ejército. Y por otro lado, ¿a quién importa? Pues nos importa porque el 68, la masacre del 2 de octubre, no fue algo puntual que ahí se quedó en el 68. Alasraqui, yo no sé ni siquiera si sea mexicano o dónde estaba, pero habría que recordarle, primera, 1968, quién era el comandante del ejército, que como se señaló hoy en la mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum, el priista Gustavo Díaz Ordaz, que se asumió toda la responsabilidad y como jefe del ejército dio la orden de reprimir. Sí, pero luego llegó el priista Luis Echeverría y llegó la masacre del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. Sí, y luego llegó el priista Carlos Salinas de Gortari,
donde murieron más de 500 perredistas por la represión en su sexenio. Y luego llegó el priista Ernesto Zedillo con las masacres de Acteal, de Aguas Blancas, del Charco, y luego llegó el panista Vicente Fox con la represión de militares desde helicópteros del ejército, disparando a obreros de Sicarza en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que estaban protestando. Y luego de Vicente Fox llegó el panista Felipe Calderón, represor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, y que desató la insensata guerra al narco con decenas de miles de muertos, como los estudiantes de excelencia que fueron asesinados dentro del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey. Y luego nos llegó Enrique Peña Nieto, acaba de pasar apenas el 26 de septiembre de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, pero que también tendríamos que agregar con Peña Nieto el asesinato de maestros en Nochistlán, Oaxaca, y la enorme represión usando al ejército para obligar a maestros a que fueran a presentar examen de la reforma laboral disfrazada de educativa. Entonces, mira, qué pena, regresando a lo que señalabas, nosotros como opositores, ahí me tocó debatir, por ejemplo, con el exgobernador Pancho Domínguez, con el exgobernador de Querétaro, Enrique Burgos, sobre la reforma energética. Y me tocó debatir con Ricardo Anaya, cuando era diputado federal en la Universidad Autónoma de Querétaro, sobre la reforma laboral. Nosotros como opositores éramos críticos, pero también proponíamos, debatíamos. El gran problema es que ellos no están acostumbrados a debatir, están acostumbrados a tirar, a decir tonterías de manera unidireccional, de tal manera que usaron los medios corporativos para mentir, para calumniar, para agredir, pero no había quien. Mira, ve el ejemplo de Primer Plano en Canal 11, que por cierto ya fue el último programa, lo confirmó Lorenzo Meyer, que lo vi en el Congreso. Me permite, doctor, poner un pedacitititito de las palabras de Sergio Aguayo en este último programa de Primer Plano a manera de luto para ellos. A ver, vamos a ver, escuchar. Y debo decir que ha sido una experiencia extraordinariamente grata. La manera como nos han tratado, como me han tratado en el canal, un enorme respeto. Y sobre todo algo que vale la pena resaltar, la responsabilidad que sentíamos todos de llegar bien leídos sobre los temas de la semana. Es decir, teníamos que leer un montón para llegar a discutir porque no sabíamos qué temas iban a abordar. Nunca hemos sabido. En este caso sí, porque la semana pasada dijimos, si ya es el último programa, hablaremos de Primer Plano. Es lo único, pero no dijimos qué. Y en ese sentido, el hecho de que llegáramos y 5 minutos antes de salir al aire estábamos decidiendo quién iba a abordar qué, era una responsabilidad muy grande porque pero al mismo tiempo un reto intelectualmente muy agradable. Puras buenas memorias, sí creo que el programa fue evolucionando, se fue envejeciendo. Le faltó incorporar más mujeres, por ejemplo, una renovación que se hubiera podido dar. En fin, no importa. Yo me quedo con un sabor de boca muy grato de este cuarto de siglo. Bueno, yo estuve 23 años, pero casi un cuarto de siglo. ¿De qué están llorando en la oposición? Canal 11, Fernando Belauzarán se va de Excelsior, María Amparo Casar se va también de Excelsior. Ya empezó la represión mediática, dicen algunos, y Leonardo Curcio, también de Primer Plano, lo pudimos cubrir nada más y nada menos que en Televisión Azteca, donde es subordinado de Ricardo Salinas Pliego. Pues parece, todo apunta a que los vientos de la 4T también van para transformar los medios públicos, doctor. Mira, Primer Plano se pudrió. Yo hubo un tiempo, hace mucho tiempo, que lo veía, pero estaban sobre representados.
En todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, tú veías a Sergio Aguayo, a Leonardo Curcio, a Mario Amparo Casar y a José Antonio Crespo despotricar un lunes sí y otro también en contra de la 4T desde un programa de un canal gubernamental. Algo verdaderamente inédito. Tú hablas en contra del gobierno y te pagan porque los señores cobraban dinero por el programa desde un canal gubernamental. Cero congruencia, porque podrán hacerlo, pues desde no les gusta ese gobierno, pues no tendrían por qué utilizar un canal del gobierno. Si hubieran ido a Televisa, si hubieran ido a Televisión Azteca, a Radio Fórmula, pero ellos sí estaban sobrerepresentados. Eran 4-1 contra Lorenzo Meyer, y en su formato eran 4, y a veces veías a 4 anti-T cuando no estaba Lorenzo Meyer. ¿Dónde estaba la verdadera proporción? O esto que dice Aguayo del debate. ¿Cuál debate? Si todos estaban de acuerdo. Y cuando estaba Meyer, eran 3 contra Meyer. A mí me ha tocado debatir así en medios corporativos, donde, por ejemplo, pobre caso de Meyer, vamos a suponer que eran 3 anti-4T y Meyer, 4. Y a cada quien le das 10 minutos por equidad. A la manga. La equidad no es por personas, es por posición. Yo siempre recuerdo la ley de la par condicio, que funcionaba, no sé si siga funcionando en Italia, en el cual si tú llevabas a un conductor pro una posición, tenías que estar un conductor en contra de esa posición. Y si llevabas a 2 a favor de una posición, tenías que llevar a 2 en contra. Por eso esa ley en latín se llama par condicio, porque era una cuestión de decir equidad, pero equidad en las posiciones. Y entonces veíamos que 3/4 partes de primer plano eran atacar al gobierno, pero además de una manera chafa, una manera totalmente alejada de la realidad. Qué bueno que el presidente exhibió a la corrupta de Mario Amparo Casar, porque es una corrupta, porque esa señora, trabajando con Claudio X en esta organización de supuestos mexicanos contra la corrupción, pues en realidad esa gente ni por cuestión ética ni debería estar presente ahí, por una cuestión ética. Mira, no tienen moral, no tienen moral como para ponerse en este plano ético. La señora María Amparo Casar lo primero que debería hacer es renunciar a la pensión indebida y regresar el dinero que le robó al pueblo de México. Yo creo que primer plano tendría que desaparecer con esos conductores, porque efectivamente ya no tenía nada, absolutamente nada que ofrecerle al pueblo de México. Ya no tenías que ofrecerle absolutamente nada, ni los vamos a extrañar. Yo dejé de ver primer plano hace años, cuando vi que chafearon. A mí me sorprende que me venga gente del CIDE, del Colegio de México. Mira, el ejemplo, Manuel, ¿qué presumían de Ernesto Zedillo? Que era un economista con doctorado en la Universidad de Yale. Yale, efectivamente, es una de las universidades más prestigiadas. Ahí está Salinas de Gortari, que según eso venía de Harvard. Ok. ¿Y eso qué garantizaba? A ver, el señor Ernesto Zedillo, con su doctorado en economía en Yale, viene a México a decir una tontería de que el número de pobres descendió en México por la pandemia de COVID, cuando el Banco Mundial afirmó efectivamente que en México descendió en 9 millones el número de pobres. Pero este doctor en economía de Yale, incapaz de dar un número que nos dijera, ¿cuántos pobres murieron en COVID? ¿5 millones? Por favor,
en México han de haber muerto por COVID, de acuerdo a datos de la OCDE, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 350,000. Vamos, en Estados Unidos murió 1,000,000. Pero eso ejemplifica, Manuel, esta decadencia, lo chafas que eran. Estos que se presentaban como Leonardo Curcio o como José Antonio Crespo, que se presentaban como los grandes santones de las opiniones, etcétera, en realidad eran muñecos de trapo que simplemente estaban en el Olimpo porque no había quien los contradijera con datos. A mí me encantaría debatir con Curcio, con Crespo, con Casar, con Aguayo, sí, pero a nosotros no nos daban espacio en los medios públicos. Nosotros teníamos que debatir en sindicatos, en foros universitarios, etcétera, y es ahí donde te dabas cuenta de lo terriblemente chafas que son, porque se la pasaron negando la realidad. Doctor Ángel Valderas Puga, yo le agradezco muchísimo estos minutos de su valiosísimo tiempo para el auditorio de Sin Máscaras y de Reporteros MX. Ojalá tengamos más entrevistas, más conversaciones con usted a lo largo de este sexenio, que promete que se va a poner buenísimo. Le agradezco mucho, doctor. Por favor, díganos en dónde lo podemos encontrar en redes sociales y cuéntenos también por qué se anda riendo. Oye, pues es que si ves aquí en el chat, alguien escribió que creía que Crespo era un cantante de merengue, Julián Galván. Sí, la verdad me da risa porque la gente es muy ingeniosa en estos chats. Sí, mira, mis redes sociales, Ángel Valderas, como está mostrado ahí, en X, en YouTube, en Facebook, y te anuncio que hoy se agregó, efectivamente, se comprobó, se verificó que la mesa directiva del Congreso de Querétaro va a estar gobernada por una morenista. Se tiene mayoría en el Congreso del Estado por parte de Morena y aliados en una votación que se dio hoy, secreta, de manera cerrada en el Congreso de Querétaro. Eso quiere decir que de aquí en adelante lo vamos a ver, el Congreso de Querétaro, cuando se vote, va a avalar también las reformas constitucionales. Ya va de salida el PAN en muchas zonas del país y también se van a ir en las zonas que quedan. Muchas gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Abrazo hasta Querétaro. Hasta luego.